Gobierno emprende Acuerdo Nacional 2030. Educación será su primer eje de debate. La investigación en Fiscalía sobre supuestos aportes millonarios a campañas de Alianza País genera reacciones al interior de la Asamblea Nacional. Los legisladores concuerdan en que este tema se debe fiscalizar. Cerca de cumplirse 2 años del primer debate, este martes, Pleno de la Asamblea Nacional debatirá en segunda instancia proyecto de Código Orgánico de la Salud de más de 400 artículos. Autoridades analizan la seguridad ciudadana y el Estado de Derecho en el marco del tratamiento del proyecto de Código de Seguridad del Estado. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Lunes 6 de mayo de 2019. Saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de televisión legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional, y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida el desarrollo de la información. Legislamos para ti. Iniciamos amigos y a lo largo de esta semana ponemos en su consideración este segmento Legislamos para ti, un espacio a través del cual pasaremos revista a los resultados del trabajo legislativo desarrollado en estos 2 primeros años del actual periodo parlamentario. Es así que les contamos que desde mayo del 2017 la Asamblea Nacional tramitó 34 iniciativas legales. De ellas, 26 ya están publicadas en el registro oficial. El 14 de mayo del 2017, la Asamblea Nacional arrancó un nuevo periodo legislativo. Los flamantes parlamentarios se posesionaron y 40 minutos después de instalada la primera sesión, 77 legisladores eligieron a José Serrano como su presidente. Una asamblea de puertas abiertas al trabajo en territorio con la ciudadanía. Desde ese 14 de mayo a la presente fecha, la Asamblea Nacional tramitó 34 iniciativas legales, de las cuales 26 ya están publicadas en el registro oficial, es decir, en plena vigencia, y apenas 8 están en su fase definitiva. Ergo, el Ejecutivo debe pronunciarse a través de su veto. Y es la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable, publicada en el registro oficial el 8 de junio del 2017, la primera en entrar en vigencia de acuerdo a los registros. Bajo la presidencia de José Serrano, que se extendió hasta el 9 de marzo del 2018, entraron en vigencia 10 leyes, siendo la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer la última. Según el registro oficial, dicha norma fue publicada el 5 de febrero del 2018. Necesitamos también un sistema que proteja a estos niños que son las víctimas invisibles. Elizabeth Cabezas asume la presidencia de la Asamblea Nacional el 14 de marzo del 2018 y bajo su conducción se aprobaron 16 leyes, mientras que otras 8 están en trámite. Entre las 16 destacan la ley derogatoria a la ley de plusvalía y la reforma a la ley del Consejo de Participación Ciudadana en correspondencia a la consulta popular de febrero del 2018. También destaca la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Seamos los responsables de devolverle lo que por justicia y derecho le corresponde a la región amazónica. Pero una de las leyes que generó mayor discusión fue la de fomento productivo, atracción de inversiones y equilibrio fiscal, pues fue la segunda y última norma hasta la fecha enviada por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica. Su discusión giró alrededor de la remisión de intereses. Tenemos que regresar a poner orden en las finanzas públicas. No se puede evidenciar los impactos positivos en materia de generación de empleo. La última norma tramitada por la Asamblea Nacional y publicada en el registro oficial es del 4 de abril de este año y se trata de la Ley para prevenir y sancionar la violencia en el deporte. Pero más allá de los fríos números, la Asamblea Nacional trabaja en una agenda priorizada donde se busca atender a diversos sectores, entre ellos a las mujeres, maestros jubilados, adultos mayores, emprendedores, estudiantes, periodistas, campesinos y habitantes de la Amazonía.
Tal es el caso de la ley interpretativa a la disposición general novena de la Ley de Educación Intercultural, que busca la restitución de los valores correspondientes a los maestros que desde el 2008 dejaron de percibir lo correspondiente por incentivo a su jubilación. Tampoco se puede dejar de lado la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, misma que recibió un sinnúmero de observaciones desde el gremio de periodistas y afines al sector de la comunicación. Cabe señalar que más del 50% de las normas fueron aprobadas por unanimidad. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Legislamos para ti. Y cambiamos de tema, amigos, para contarles que el presidente de la República inauguró el Acuerdo Nacional 2030, mismo que tendrá 7 ejes de discusión. El primer debate arrancará el 8 de mayo. Tenemos el reporte con nuestro compañero Ricardo Bravo. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. El gobierno lanzó el Acuerdo Nacional 2030. Este nuevo diálogo en el que se enmarcan diversas funciones del Estado y también representantes de la sociedad civil lo encabezará el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Precisamente el segundo mandatario fue quien inició este diálogo y señaló que el Ecuador ya cambió de ruta. Pongámonos de acuerdo. La palabra acuerdo se escribe exactamente con las mismas letras que Ecuador. Logremos que eso no sea una simple coincidencia, que sea si ustedes quieren, una especie de premonición, no lo sé, pero pongámonos de acuerdo y demostrémosle al Ecuador, quienes conformamos la sociedad civil, los partidos políticos, los gremios, los sindicatos, demostrémosle al Ecuador que nos podemos poner de acuerdo en temas fundamentales. El Acuerdo Nacional 2030 comprende 7 ejes, entre los que se encuentra el diálogo, seguridad ciudadana y seguridad social. Entre otros puntos, también la educación. Desde el sector empresarial, Caterine Acosta, la presidenta de la Cámara de Industrias de la ciudad de Guayaquil, expuso la visión de los empresarios en este nuevo acuerdo. Nuestros negocios, por muy pequeñitos o grandes que sean, están empernados al Ecuador. Nosotros estaremos siempre aquí, aun cuando los periodos de nuestras autoridades concluyan. Posteriormente, el presidente de la República, Lenín Moreno, disertó respecto del diálogo y el acuerdo nacional. Además, sin hacer referencia a la publicación periodística que revela supuestos aportes en la campaña presidencial del 2013, el presidente de la República se refirió en estos términos. O nos decimos la verdad y cambiamos. Y transformamos una realidad que es absurda. Absurda completamente. El tema del financiamiento de las campañas políticas es un tema que hay que repensarlo, hay que revisarlo. Solo de esa forma, diciéndonos la verdad, de manera franca, de manera espontánea, de manera educada, de manera cortés, de manera alegre, de manera optimista, podremos obtener los mejores resultados de este diálogo, que es este corolario, digámoslo así, del diálogo que es el gran acuerdo nacional. El primer acuerdo nacional lo llevará a cargo el Ministerio de Educación. Este arrancará el próximo 8 de mayo y estará a cargo del ministro del ramo, Milton Luna. Hasta que se informe, que tengan una buena tarde. Gracias a nuestro compañero Ricardo Bravo. Y en 45 días el gobierno nacional esperaría exponer los resultados de este acuerdo nacional propuesto por el presidente de la República, Lenín Moreno. Para su plena ejecución no se descartaría una posible consulta popular. El Acuerdo Nacional es una de las políticas impulsadas durante los 2 años de gestión del presidente de la República, Lenín Moreno, enmarcados en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En cadena nacional, el jefe de Estado pidió a la ciudadanía sumarse a esta iniciativa. Quiero invitar a todos, independientemente de su postura política o ideológica, a ser parte del gran Acuerdo Nacional. Vamos a identificar juntos qué acciones deben ser inmediatas y ponernos de acuerdo en lo fundamental. Por ejemplo, educación, seguridad social, empleo, democracia, cambio climático, seguridad ciudadana, lucha contra la droga, lucha contra la corrupción. Súmate, involúcrate, por amor a nuestro país. Desde la Vicepresidencia de la República liderarán las mesas técnicas y los resultados de las mismas serán expuestas en 45 días. Los temas a tratar: educación, seguridad social, competitividad, empleo e innovación, democracia y reforma institucional,
sostenibilidad y cambio climático, seguridad ciudadana y no violencia, y prevención de adicciones. Según el vicepresidente Otto Sonnenhorstner, el Acuerdo Nacional es una propuesta para establecer consensos con varios sectores que permitan establecer mecanismos para concretar sus demandas. No los trabajamos nosotros, también los trabajan otros actores que llegan con sus insumos. No descartó que producto de estas mesas se generen reformas legales, cambios a decretos ejecutivos, entre otros. Los resultados de cada mesa pueden tener soluciones diferentes, pueden ser desde cambios de texto en la educación pública, pasando por normativa a nivel de reglamentos o decretos, leyes, consulta popular, todo depende de lo que se resuelva, de las decisiones que tomen esas mesas, y en función de eso vamos a avanzar. El gobierno además anunció que se buscarán los mecanismos para solucionar las demandas ciudadanas. Dependiendo de los acuerdos a los que se lleguen, no se descarta la realización de una consulta popular. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente establecer un espacio multisectorial para llegar a consensos que permitan la gobernabilidad en el país es parte de lo que se busca con este Acuerdo Nacional 2030, presentado esta jornada de manera oficial por el Ejecutivo. Sobre este tema vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con Romelio Gualán. Romelio Gualán, dirigente sindical, presidente de la Coordinadora Nacional Campesina. Don Romelio, bienvenido a TVL Noticias. Qué gusto, buenas tardes, un gusto aquí a saludar al pueblo ecuatoriano. Un gusto tenerlo con nosotros y precisamente para abordar este tema y conocer cuáles siguen siendo estas demandas sociales al gobierno nacional en el marco de este acuerdo que se busca construir. Bueno, precisamente primero para nosotros, para la Coordinadora Nacional Campesina, para distintas organizaciones de trabajadores, de mujeres, creo que hay un tema fundamental que en Carondelet estén pensando de diálogos y la sociedad está mirando de otra forma. En el Estado ecuatoriano, en la clase campesina, en la clase indígena, en estos últimos tiempos lo que se ha visto es hambre, pobreza, desigualdad. En estos últimos tiempos, en casos de la costa ecuatoriana, lo que han tratado es de inclusive ya indicar con el dedo quién es pobre, quién tiene mejores condiciones, hasta para entregar un uniforme. Creo que vivimos un tema muy confundido en el país y eso nos hace pensar muy distinto y precisamente el camino de la lucha es en las calles, defender nuestro derecho, la Constitución garantiza derechos, pero sin duda el presidente en estos diálogos efectivamente lo que están haciendo es dialogando con las cámaras, con partidos políticos y organizaciones sociales siempre han estado ausentes. Sin embargo, señor Gualán, el presidente de la República, Lenín Moreno, esta jornada ha manifestado que se encontró con una sociedad confrontada y que el objetivo ahora es precisamente reconciliar al país a través de esta iniciativa. ¿Qué sucedió inicialmente con estos diálogos que se mantuvo con las distintas organizaciones sociales y ahora qué sucede? Bueno, y para aclarar más al fondo, nosotros en un primer momento apoyamos al presidente Moreno con toda la fuerza. Yo estuve al frente del Frente Social y Político que habíamos lanzado esa candidatura. Una vez que gana la presidencia el presidente Moreno, yo he enviado más de 20 oficios solicitando una reunión con el señor presidente. Hasta el día de hoy, efectivamente, no ha dado una respuesta, ni siquiera con el conserje de Carondelet sienten a dialogar. No sé cuál es la actitud de él, pero efectivamente la organización, dado en todas estas situaciones complicadas que han dado, no nos queda más defender sobre todo los últimos acontecimientos que han dado. El Fondo Monetario Internacional que viene al Ecuador nos hace recordar lo que pasó en las décadas del 90. Hambre, tristeza, pobreza. Ustedes han visto la mendicidad en la ciudad, cómo están en las calles y empezando a pedir $1.50. Si subes en el bus, la gente sube menos de 5 cuadras, 5 o 6 vendedores ambulantes a que compren, porque tienen hijos, hay que poner en educación. Esos argumentos se ve. Uno no se está pensando, tal vez porque el presidente está
mirando del otro lado o porque nosotros estamos llevando una situación de rencor. No, absolutamente para nada. Sin duda se reafirma que en estos diálogos de estos días efectivamente lo que nuevamente vuelven a firmar ese compromiso de diálogo con la derecha, con el Partido Social Cristiano, con el CREO, con las cámaras. O sea, evidentemente eso nos hace ver lo que ha dicho el Fondo Monetario y demostrar que en el país hay un diálogo. A su juicio, entonces, ¿no hay expectativas de lo que podría resultar de este acuerdo nacional y ya próximos a cumplir los 2 primeros años de este gobierno? Efectivamente, no hay absolutamente para nada. ¿Pero ustedes están abiertos al diálogo? Verás, yo primeramente quiero poner en el escenario cuál es el problema, porque no es solamente dialogar como presidente y las organizaciones, sino primero hay que tener un diagnóstico de los problemas que existen. ¿Cuáles son estos problemas? Uno, lo que hay que mirar es el tema de los trabajadores. ¿Sí? O sea, efectivamente, si el presidente quiere dialogar, debe llamar a todos los sectores de los trabajadores para decir por qué están despidiendo a todo trabajador. Sin duda, usted ve, cuando reducen los trabajadores, el seguro campesino tiene un aporte de los trabajadores para fortalecer toda la salud en el campo. Efectivamente, ese es el riesgo que hoy en día está desapareciendo el seguro campesino. Por decirte, eso es un problema sumamente fuerte. Segundo, en lo que tiene que ver en los temas agrarios. O sea, efectivamente lo que ahora en estos últimos tiempos con el actual ministro de Agricultura y Ganadería, lo que han tratado de soldar es una agricultura empresarial, una agricultura que está lleno de los agronegocios, y la agricultura familiar campesina ni siquiera en pesadillas se les ocurre para poner en el escenario para poder discutir los problemas. Bueno, este no es un tema reciente. Desde hace varios años atrás se habla de una deuda con el sector agrícola del país. Se pensó en un primer momento que a través de la formulación de legislación, la ley de tierras, la ley de aguas, la ley de fomento productivo, la ley de semillas y demás, y todo un conjunto de normativas, se podría dar solución a esta problemática que sigue estando latente. El problema no es por esa línea, porque siempre, y hemos visto, yo fui proponente de la ley de tierras por iniciativa popular normativa, cosa que esta asamblea nunca hizo lo que tiene que hacer los proponentes de la ley, y por eso la ley está como está. ¿Qué no se hizo? Nosotros habíamos puesto temas fuertes para que la asamblea apruebe y eso sea una ley que beneficie a los sin tierra. Pero varias de estas leyes aterrizaron en consulta prelegislativa. ¿Eso no fue suficiente? ¿No se recabaron Una cosa es consulta prelegislativa, otra cosa es una ley iniciativa por la normativa ciudadana. En ese sentido, no hay que equivocar, no es solamente hacer una consulta, sino la sociedad ha propuesto esta ley para que desde ese nivel, digamos, la asamblea retome, pero desgraciadamente terminamos enjuiciados y no hubo un acuerdo, y peor, para que los proponentes, por lo menos al interno de la asamblea, se pueda discutir. Y ahí hay los temas que efectivamente no es que porque ahora el Lenin va a ver el diálogo y eso va a solventar. No se ha visto el Fondo Nacional de Tierras, no se ha trabajado la función ambiental y la función social de la tierra. Usted ve... En la práctica no se ha llevado adelante. Absolutamente para nada, al contrario, las pocas tierras que entregaron a las organizaciones campesinas, hoy en día con los famosos diálogos, es que están ya intentando de devolver a los grandes banqueros que en las décadas del 90 se fueron perseguidos llevando saquillos de plata y hoy en día quieren devolver esas tierras a ese sector empresarial. ¿Eso se llama diálogo? ¿A eso está orientado? La gran pregunta, nosotros pensamos muy distinto sobre ese nivel. El otro tema que efectivamente nos parece fundamental ahora es, uno, las directrices del Fondo Monetario es efectivamente acabar con la agricultura campesina, acabar con todo el tema de la soberanía alimentaria, acabar con la propiedad. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Por tres elementos fundamentales. Uno, en lo que tiene que ver sobre la tierra está todo el tema de la alimentación de los pueblos, nacionalidades y de los campesinos. Pero sin duda el Fondo Monetario lo que pone es líneas estratégicas para el modelo de los agronegocios. 5 o 6 cadenas fuertes que estén a la línea de exportación y los restos absolutamente no quieren saber para nada.
Y ejemplo te digo, por ejemplo, en la sierra, las papas, los mellocos, las habas, eso no está en la mente del Ministerio de Agricultura, absolutamente para nada. Lo que sí pone en prioridad a los camarones, al banano, a la quinoa, pero no hay más, al maíz y al café y al cacao. Pero de lo resto, absolutamente no está mirando lo que tiene el Ecuador y lo que son los niveles de productividad en la soberanía alimentaria. Entonces, esos son los problemas que nosotros vemos. En el tema del agua, otro problema. O sea, no podemos caer en un tema de la alianza público-comunitario en la sierra y efectivamente en la costa, las mega obras que aparecieron en el periodo del Correa, no esté adjudicado ni un litro de agua para los compañeros pequeños, medianos productores, y la Constitución garantiza que el agua tiene que ser de acuerdo a la orden de prelación, agua para la soberanía, agua para consumo humano y riego para la soberanía alimentaria. Estos definitivamente no están siendo considerados y estoy mirando que el presidente el día de hoy, cuando llama al diálogo, no están topando esos temas para dialogar. En este sentido, entonces, y bajo este contexto y escenario que usted manifiesta, vuelvo a consultar, ¿ustedes cerrarían la puerta para poder mantener un diálogo con el Ejecutivo sobre estos principales problemas que han identificado? Nosotros siempre ponemos esto al debate, porque no es solamente el dirigente. Tras de eso están nuestras bases, tras de eso están nuestras organizaciones, y ellos están tomando una decisión muy radical. Usted ha visto el 1 de mayo, dos marchas sumamente fuertes, uno respaldando al Moreno solo con una consigna fuera el Fondo Monetario, y nuestra marcha que efectivamente aquí hay que aclarar, la organización está haciendo su agenda y no queremos que aquí interprete, porque los politiqueros siempre dicen son correístas o son morenistas. La organización no está hipotecado para nadie, hay una propia autonomía. Todo este frente que hemos venido trabajando, lo que hemos definido, ni correísmo ni morenismo, sino vamos hacia una construcción de un frente que efectivamente discute estos temas. Por lo tanto, nosotros sí ponemos sobre la mesa, el presidente Moreno sabrá decir sí o no, pero nuestra lucha no podemos claudicar en estos momentos cuando recientemente la lucha ha iniciado. Nos ponemos con enorme fuerza para poder avanzar con estos temas de discusión. Y desafortunadamente esto que usted ha citado es parte de la polarización en la que hemos caído como país. Exactamente y aquí hay un tema también que quiero decirles. Con eso cerramos. Ahora lo que empiezan a decir los partidos políticos, y no defiendo al Correa, que solo en el gobierno de Correa ha habido robo. Mentira. De todo, desde lo que yo acuerdo a los 18 años, cuando entro a sufragar primerito, acuerdo, ¿acaso el señor Maguad no se llevó cantidades de recursos? ¿El señor Dajid acaso no llevó cantidades de recursos? ¿El señor Bucarán acaso no llevó cantidades de recursos? Entonces, es una falsedad que hayan dicho que los gobiernos anteriores fueron puritanos. Hoy en día la corrupción continúa tal, desde las décadas 90 hasta el actual gobierno. O sea, no podemos ahí mirar solo por un lado, y por lo tanto nosotros sí decimos que la justicia juzgue a los que quienes son los culpables, pero no embarren a una sociedad mirando de que estos fueron los correístas, entonces por eso hay que poner a un lado. Ese es un gravísimo error de los politiqueros y que la organización estamos mirando y viendo las cosas que pasó. Y con esto cierro, disculpará. También estoy mirando todo el Consejo de Participación que hizo. La consulta popular que dimos un sí no era para que el doctor Julio César Trujillo haga una asamblea constituyente. Nunca hemos dicho eso. Y segundo, ni el Consejo de Participación del correísmo, ni el Consejo Transitorio del morenismo hicieron lo que el pueblo ecuatoriano se planteaba. Correcto. Hoy en día vienen con los cuentos de que la Asamblea va a hacer unas reformas, ahí tenemos una contradicción muy distinta. Materia de otra discusión. Señor Gualán, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias. La presencia de Romelio Gualán, presidente de la Coordinadora Nacional Campesina.
Y en más noticias, el denominado caso Arroz Verde, en el que la Fiscalía investiga la denuncia de presuntos aportes millonarios de empresas internacionales para financiar la campaña de varios candidatos del gobierno del expresidente Rafael Correa, genera reacciones en la Asamblea Nacional. Los legisladores concuerdan en que el caso debe investigarse también en el Legislativo. Tras enterarse de las acciones realizadas por la Fiscalía este fin de semana, en la que se allanaron 7 bienes inmuebles en Quito y Guayaquil, y la detención de 2 ex colaboradoras del gobierno anterior a quienes se les acusa de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias en el marco de la investigación denominada Arroz Verde, los legisladores aseguran que la Asamblea debe pronunciarse en el ámbito político. Nosotros, desde el punto de vista legislativo y fiscalizador, por sobre todas las cosas, considero también muy oportuno que la Asamblea debe buscar la manera para tratar este tema. De hecho, desde Alianza País no descartan que sean ellos mismos quienes presenten la denuncia juramentada para que inicien las investigaciones. Estaremos realizando una reunión de bancada el día de mañana y ahí veremos la posibilidad de ser necesario hacer la investigación y la presentación de la denuncia. De lo contrario, ponernos de acuerdo con las diversas bancadas para poder hacer la presentación. De hecho, el movimiento Alianza País ha sacado ya un comunicado donde se establece que ya han habido todas las auditorías en relación a las elecciones, pero si es necesario volverlas a hacer, ellos tienen toda la disponibilidad y facilitarán todo para que la justicia pueda realizar todas las investigaciones. La investigación de la Fiscalía se basa en una publicación periodística sustentada en una hoja de Excel bajo el nombre de la receta de Arroz Verde, que detalla los pagos, entre otros, al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, exsecretario de la Presidencia, Alexis Mera, varios exministros de gobierno y a la primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, quien en su cuenta de Twitter emitió un pronunciamiento en el que expresa que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Todos los gastos de campaña a la alcaldía en el 2014 fueron reportados al Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, para el asambleísta del movimiento Creo, Fabricio Villamar, el tema va más allá de la fiscalización que asegura es urgente. El legislador insiste en que las revelaciones podrían arrastrar repercusiones políticas a días de la reestructuración de autoridades del legislativo. La oposición no puede auspiciar a un candidato que ha sido parte de un movimiento financiado por empresas metidas en actos. El próximo 14 de mayo se deberá elegir nueva presidenta de la Asamblea, integrantes del Consejo de Administración Legislativa e integrantes y autoridades de las distintas comisiones, los mismos que estarán al frente hasta el 2021. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y ahora recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Minga chihuaychi gayukuna ñukunchi ñami kasna kaychishi kikipa wasiman chamukunchi kichwa shimipi willaykunawan mashibel kisanchis allichishi willaykunawan kaypi kallarinchi. Producción legislativa. Kasna kay mamayakta tandanaku yukupi ishkiwaranga chunga kanchis watamanta imami kasna ñaka machikuna rurashka imaka kimsa chunga chusco kamukunata arinishka rikurin. Shinapash kay tukuy arinishpa rurashka kamachikuna mantaka ishkichunga sukta kamachikuna imami ñallaktapi hatun kamaykuna tukushpa ayllukunata yanapakun nirkami. Shinallati kasna hatun kay imalla kay mamayakta tandanaku yukupi ishkiwata llankashkakuna imapash kasna kay shamu punchakuna imami ña kay hatun pushakuna imata mushukyachinaman chayanapak tukuy kaypi rikuchishpa sakikunkuna nishpami willachirka. Informe Acuerdo Nacional Gobierno Shinallati Llaqtapushak Lenín Moreno apugimami kay punchakuna ima kanishka kunan kay ñukunchik llaqtapi tukuy ayllukuna tantanakuykuna imami makipurashpa llankana kanchi nishkami. Shinapash kay hatun yuyarinakuy kilka imapika kanchis yuyay hatunkuna imami tiyashka kan. Chaypimi kasna kay mushuk llankaykuna imaka kay ñukunchi ayriwakilla pusak punchamanta kasna kay watapi llankashpa makipurashpa kallarishun nishpami riksichirkakuna. Reacciones caso Arroz Verde shinallati kay hatun ñukunchi llaqtapi imashinalla kay Arroz Verde shutiwan taripaykuna ñawinchikuna paktakushkamanta rikushpa kaninmi kasna kay yallik kay watakuna imapi Rafael Correa llaqtapushaypi kasna paywan llankakuna imashina kay llaqtapushak aqllarina imapan ista llaqtakunamanta kullkikunata mañashka shinami rikurinin.
Chaymantami taripaykuna ñawinchikuna imapish kallarinapak ñakaypika kasna mañaykunapis akirishka kan chinallatik tawka ayllukuna imami taripanapak ñakasna shutichishpa kasna kaymanka kayachishkakuna kan nishpami riksichishkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos. En el marco del tratamiento del proyecto de Código de Seguridad del Estado enviado desde el Ejecutivo, se desarrolló el seminario Defensa, Seguridad Ciudadana y Estado de Derecho. En la cita participaron varias autoridades e integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los insumos recabados servirán para la construcción del informe para el primer debate. Representantes de las instituciones públicas vinculadas a la defensa y seguridad del Estado participaron en el seminario Defensa, Seguridad Ciudadana y Estado de Derecho, que se desarrolló con el objetivo de dialogar y analizar el proyecto de Código de Seguridad del Estado de iniciativa del Ejecutivo y que se lo tramita en la Comisión de Relaciones Internacionales. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, anunció que está listo el Plan Nacional de Seguridad Integral que será lanzado la próxima semana y que consiste en incrementar la participación de las Fuerzas Armadas. En este momento interesados en dar cumplimiento de la mejor manera a la disposición presidencial. Esta fue de incrementar la participación de Fuerzas Armadas en el control de armas. Y desde la próxima semana iniciaremos el apoyo a las aduanas. Sin embargo, dijo que se debe respetar a las instituciones relacionadas a la defensa y no mezclar competencias. Cuando estamos hablando de militarizar, lo que primero ocurre es una gran afectación al turismo, a la sensación de inseguridad que tendría la población, al comercio, a las inversiones. Desde el Centro de Inteligencia Estratégica también consideran fundamental la vigencia del proyecto de código, sobre todo porque según su director se debe poner fin al espionaje político y especificar el concepto de inteligencia estratégica. Desmitificar lo que otrora fue la CENAIN, el espionaje político en el Ecuador ha quedado enterrado. Desde la Comisión de Relaciones Internacionales explicaron cómo avanza el tratamiento del proyecto de código, de ahí que la asambleísta Ana Belén Marín hizo énfasis en las reformas a la Ley de Movilidad Humana que también se tramita en dicha mesa legislativa y la vinculación que tendría con la seguridad nacional. Estamos preocupados por lo que sucede. El momento que ingresan nuestros hermanos migrantes de diferentes nacionalidades, no le vamos a poner nombre. Las observaciones recabadas servirán como insumos para la construcción del informe para primer debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente para dialogar acerca de los temas de defensa y seguridad ciudadana que han marcado parte de esta jornada en el Legislativo a través de este seminario, vamos a conversar con el asambleísta René Yandún. René Yandún, asambleísta por la provincia del Carchi, integrante de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Asambleísta Yandún, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, buenas noches, un saludo a toda la teleaudiencia. Y fue precisamente la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, de la cual usted forma parte, la que ha promovido esta jornada, este seminario, en donde se abordaron estos temas de defensa, de seguridad ciudadana. Comparecieron varias autoridades, informaron también acerca de las acciones que se han ejecutado. ¿Cuál es la primera lectura o balance que se hace luego de esta jornada? Bueno, considero que es absolutamente positivo, ya que la voz informativa de diversos sectores, de diversos organismos, de las universidades, de representantes de otros países y de las fundamentales instituciones que son la policía y las Fuerzas Armadas, vino a fortalecer lo que nosotros estamos tratando ya en este momento, el Código Orgánico de Seguridad del Estado. Y cuando hablamos del Estado, estamos hablando del pueblo ecuatoriano,
estamos hablando de la seguridad pública, estamos hablando de soberanía y estamos hablando de lo que es nuestro territorio. Entonces, no es tan simple, es algo muy complejo. Y si a ello, de las partes que conforman un Estado, hablemos de territorio, hablemos de población, ya hablemos de gobierno, hoy se viene algo más que viene con la tecnología, que es la cibernética. Hemos hablado de millones de ataques hace pocos días al país y el país todavía no guarda la estructura tecnológica para soportar, especialmente a lo que es la seguridad de documentos del Estado, yo diría, inclusive del sistema financiero donde todos los ecuatorianos tenemos nuestros centavos en ahorro. Tenemos algo que es, yo diría, más terrible. No sabemos de dónde nos atacan, quién nos ataca y por qué nos atacan. ¿Qué es lo que quieren dejarnos entonces en la seguridad de nuestras computadoras o en la seguridad de alguna oficina, de los archivos de la Fiscalía, de los archivos de la Contraloría, de los archivos del propio presidente de la República? Un tema que lo hemos analizado muchísimo el día de hoy. Justamente yo le iba a consultar qué nos dejó este episodio que, como bien señala, vivimos en estos últimos días y semanas respecto a los ataques a varias páginas oficiales gubernamentales, y todavía más, ¿cómo nos proyectamos para hacer frente a esta realidad cuando se dijo, por ejemplo, en esta jornada que en más o menos 5 años los ciberataques serán de las principales amenazas que enfrenten los estados? La seguridad es una política de Estado. Y comencemos por lo más simple, la seguridad ciudadana. Entre todos los ciudadanos, cómo debemos comportarnos y cómo debemos cuidarnos entre nosotros. La seguridad pública, entre las organizaciones, entre las instituciones, entre los pueblos, para evitar los grandes problemas. Y luego viene el Estado. Pero dentro del Estado vemos como otros países ya tienen incluido leyes que se refleja el tema de inteligencia, que comúnmente lo conocemos, pero también leyes sobre el control cibernético. Y el control cibernético nos habla de dos grandes temas, el de la seguridad y también de la defensa. Cuando hablamos de seguridad, estamos hablando absolutamente de todo lo que se refiere a las organizaciones e instituciones del pueblo, o públicas, o llamemos también civiles. Pero en lo que se refiere a defensa ya es otro tema. Estamos hablando de control de soberanía, de acuerdos binacionales, y que realmente, prácticamente nosotros tenemos una estructura muy endeble, yo diría, incipientes todavía, y lo que sí necesitamos es el equipamiento y la decisión política que el gobierno dé para buscar primero los equipos, el entrenamiento y brindar nuestro espacio soberano. No obstante, asambleísta, hoy el ministro de Defensa habló de la política de defensa nacional implementada en lo que va de este gobierno y así también del Plan Nacional de Seguridad Integral. ¿Qué resultados ha dejado hasta el momento ya en la práctica? En la práctica, vamos, el Código Orgánico nos divide en 4 libros. El primer libro, que se refiere a asuntos preliminares, conceptos, en fin, de todo lo que es la seguridad del Estado. El segundo libro nos habla de la organización, de la estructura, del funcionamiento de Fuerzas Armadas. Y, lógicamente, allí está hablándonos también de todo lo que se refiere a personal, lo que es la ley de personal de Fuerzas Armadas, del Seguro Social de Fuerzas Armadas, en fin. El tercer libro, se refiere a todo lo que es la seguridad pública y orden público que le corresponde al Ministerio del Interior y también a la policía en general. Igual, cómo está organizada, cómo está estructurada, cómo tiene que atender a las necesidades del pueblo en general. Y luego viene algo que también se le está convirtiendo ya en ley, a inteligencia militar. Fatalmente recordamos Senaín,
Felizmente, hoy estamos hablando ya de un centro de inteligencia estratégico que es activamente lleno de profesionalismo para dar seguridad interna y dar seguridad externa, es decir, proteger toda nuestra soberanía. Y finalmente tenemos, como usted decía, ¿qué es lo que nos está dando este código? Es también, de acuerdo al artículo 226 de la Constitución, cómo tenemos que coordinar con otros organismos. Por ejemplo, con la Secretaría de Gestión de Riesgos. Cómo están trabajando las Fuerzas Armadas, cómo están apoyando logísticamente, cómo están distribuyendo el personal cuando se dan catástrofes o asuntos por el estilo. Y finalmente también el apoyo que brinda Fuerzas Armadas. Esto es al sistema aduanero, al sistema de control de fronteras, al sistema de movilidad humana, que estamos teniendo graves problemas, y también ahora se ha pedido que se brinde el apoyo a la seguridad ciudadana mediante las Fuerzas Armadas, dando seguridad a puntos estratégicos en las ciudades y al pueblo. Sobre esto, el ministro esta jornada hizo un pronunciamiento y precisamente se pudo entrever que no está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas brinden este apoyo en materia de seguridad. Esto a propósito de la resolución que aprobó días atrás la Asamblea Nacional cuando se discutía los niveles de violencia, de inseguridad en el país. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que la propuesta nació del asambleísta César Ron, pero seguidamente yo di una explicación de que nosotros, nosotros como Fuerzas Armadas, por ser un exmiembro de Fuerzas Armadas, que dentro del campo constitucional había lo que se denominó la complementariedad, que era obligatoria para una operación. Una parte lleva la responsabilidad a la policía, otra las Fuerzas Armadas. Se eliminó esa complementariedad. Ahora lo que estamos hablando es de apoyo. Este apoyo, como bien dijo el ministro, no es sustitución de responsabilidades. Así es. El apoyo es que tú te encuentras en tal situación y se está agravando, bueno, nosotros te vamos a apoyar en algo, pero la responsabilidad sigue siendo de la Policía Nacional. Exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros hemos rescatado y también hemos mirado esta mañana algunos videos de cómo los carabineros de Chile están organizados, cómo están trabajando, la gravedad de los problemas internos que existe en todas partes del mundo. No somos la excepción. El problema que es aquí en el Ecuador, lo que se está es incrementando el sistema delincuencial, el delito, el crimen. Bueno, y hay algo que parar. ¿Pero cómo? No es con la fuerza. Nosotros tenemos que, alguien me decía, si pasamos un video de un crimen, más bien, ¿por qué no pasamos un video de amor al prójimo o de amistad con los vecinos? En vez de pasar en la televisión asesinatos a los hijos, a la esposa, ¿por qué no más bien buscamos la felicidad en programas culturales? Lo que vendría a ser lo positivo. Exactamente. Ya no pasemos lo negativo. Pensemos cuál es la sociedad, cómo funciona nuestra familia, qué debemos hacer a nuestros hijos, cómo debemos dialogar con nuestros hijos. Hoy que están de moda pues los suicidios. Falta de diálogo de los padres con sus hijos. No les dan el tiempo que corresponde. Entonces, eso hemos visto también de que cuando ya es forzada una situación en las calles, también sabremos defendernos mediante ¿qué? Lo que comúnmente se llama la verbalización, el diálogo, el acuerdo. Manténganse tranquilos, nosotros tenemos nuestra obligación de controlar el orden público. Por favor, no hagan daños, cedan el paso, en fin. O sea, hay maneras y maneras para evitar la confrontación entre lo que es la fuerza pública y entre lo que es nuestra sociedad. Correcto, asambleísta. Decíamos en el reportaje precedente que todos estos insumos que han recibido en este seminario servirán precisamente para la construcción del informe correspondiente que luego será debatido en el Pleno. Y hay algo importante. 30 segundos, asambleísta. Con esto solamente yo pienso
que se habló de mallas curriculares para escuelas, colegios y universidades. Esas mallas curriculares están encaminadas a educar cuál es el comportamiento del niño, el joven y el adulto dentro de nuestra sociedad. Si nosotros maduramos en ello, a lo mejor no vamos a tener los problemas que tenemos hoy, incluidos los de la corrupción. Asambleísta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. La presencia del asambleísta René Yandún, quien representa a la provincia de Carchi a propósito de estos temas sobre defensa y seguridad. Seguimos con más noticias y les contamos que para este martes a las 9:30 está convocada la sesión del Pleno número 592 para tratar en segundo y definitivo debate el informe del proyecto de Código de la Salud que agrupa varios ejes, desde el preventivo hasta el sancionatorio. En esta misma sesión se resolverá sobre el informe no vinculante del proyecto de Código de Comercio. La Comisión del Régimen Económico sugiere allanarse a 113 artículos y ratificarse en 22. Los detalles de la jornada a continuación. Como antecedente, varios proyectos de Código Orgánico de la Salud fueron presentados ante la comisión que dio trámite a las propuestas desde el 2012. Luego de varios años de tratamiento libro por libro, el Pleno de la Asamblea discutirá el informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud. El documento contempla varios ejes innovadores, producto del debate a nivel nacional, tales como el derecho y cobertura progresiva a la salud, derecho de los adolescentes, derecho a la rehabilitación. En su contenido de más de 400 artículos, sobre el libro primero, el Sistema Nacional de Salud, libro 2, Cuidado Integral de la Salud, libro 3, Régimen de Control y Sanción en el Sistema Nacional de Salud. Sobre el Sistema Nacional de Salud, se acogieron las observaciones. Este tema se reformuló de tal manera que se respetará la autonomía de los aseguradores públicos. En torno a las sanciones, las clarifica y reordena, a fin de guardar la correcta proporcionalidad entre la falta y sanción administrativa. Entre otros aspectos, mantiene la garantía de acceso a medicamentos de calidad, seguros eficaces y de calidad. Eleva a categoría la ley el tema de etiquetado de alimentos. Nos indican que el Código Orgánico de la Salud es un código abortista, que estamos legalizando la marihuana, que estamos proponiendo el cambio de sexo, que estamos proponiendo el vientre de alquiler. Y todos esos argumentos son absolutamente falsos. Por eso yo quiero invitar a la ciudadanía a que lea el proyecto. En la sesión 592 además se conocerá y resolverá sobre el informe no vinculante respecto de la objeción parcial al proyecto de Código de Comercio. La Comisión del Régimen Económico en su informe no vinculante sugiere al Pleno de la Asamblea se ratifique en el texto de 22 artículos del proyecto que contiene 1.348 artículos y se allana 113 de las observaciones formuladas por el Ejecutivo, ya que son de forma y mejoran el contenido del proyecto. Entre otros aspectos se ratifica en la costumbre mercantil, actos de comercio y comercio electrónico. Pero las actividades comerciales van más allá de los temas que tienen que ver con el sistema financiero y con la banca. La sesión 592 está convocada para las 9:30. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y la Comisión de Educación de la Asamblea analiza junto con representantes del Ministerio de Salud, del IES y estudiantes universitarios de carreras de salud la reducción del estipendio a los internos rotativos. Lorena Espinosa nos amplía esta información. Adelante. Gracias, buenas noches. El primero en intervenir en la Comisión de Educación ha sido el viceministro de Salud, Carlos Durán. Él ha hecho referencia a la aplicación de este acuerdo ministerial en el que se reduce el pago del estipendio, este estipendio que reciben los internos rotativos de las carreras de medicina. Él ha explicado ahí que existen dos razones. El uno, el incremento de número de estudiantes de las facultades de medicina, y el otro, que por ende sería una consecuencia sobre la falta de presupuesto para el pago de este estipendio. Esto dijo, se evidenció principalmente en la Universidad de Guayaquil. Sobre estos cupos ya se los ha ubicado a todos los internos rotativos. Sin embargo, dijo, el Ministerio de Salud no tiene cabida para poder pagar a un estudiante sobre este internado rotativo. Hemos tenido un incremento muy importante del número de internos, entre internos de enfermería, obstetricia, nutrición y medicina en los últimos años. Solo para darles el número global, en el año 2016 financiamos 7.573 internos. En el año 2017, 7.555 internos. En el año 2018,
7.451 internos de las carreras de salud, y en el año 2019 esta cifra sube a 9.683 internos. Santiago Rivera, coordinador financiero del Ministerio de Salud Pública, reveló las cifras sobre el déficit que tiene el Ministerio de Salud Pública aún con la reducción del estipendio. Sin esta reducción, el déficit alcanza a más de 11 millones de dólares y con la reducción del estipendio a más de 2.200.000 dólares. El estipendio vigente, es decir, con la reforma, sería de la necesidad del año de 38.9 millones de dólares, y hay una disminución de 47.9 a 38.9, y el presupuesto que el Ministerio de Salud tiene asignado actualmente es de 36.6 millones de dólares. Es decir, un déficit del presupuesto actual comparado con el estipendio calculado con la normativa anterior sería de 11.3 millones de dólares que faltarían para cubrir la programación de recursos. Los legisladores también manifestaron su preocupación, pues dicen existe descoordinación entre varias instituciones como son el Ministerio de Salud Pública, las mismas instituciones de educación superior y también el Consejo de Educación Superior, que es quien aprueba la malla curricular y también otorga los cupos para, en este caso, estudiar medicina, lo que ha ocasionado que quienes paguen estas consecuencias sean en este momento los estudiantes de medicina. Es a la vista de que no hay una articulación, ¿no?, interinstitucional que permita, resolver esto con tiempo y no precisamente bajo las exigencias de una situación, que produce ya una conmoción. ¿Cuántos cupos, más allá de que le entreguen o no la información, si hace alguna recomendación a las universidades para saber cuántos cupos en medicina se deben aceptar para evitar futuros problemas e incluso futuros médicos desempleados? O sea, lo que se conoce cuando no hay planificación, médicos con todo el respeto que se merecen los señores choferes, pero manejando taxis. A la comisión también han llegado rectores de universidades y también representantes de estudiantes de medicina, quienes también en pocos minutos más expondrán su criterio respecto de este acuerdo ministerial. De hecho, también la comisión está previsto que realice la votación del informe para segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. Es lo que les podemos contar desde la Comisión de Educación. Una buena noche. Gracias a Lorena Espinosa por ese reporte y vamos nuevamente con César Guanolema y la traducción al quichua. Chinamiño kunchi kasnakaichishi estaban huilla y kunawan kikimpa guasiman chamukunchi mashikuna. Seminario Seguridad. Kay mamayakta tandanaku yuku imapimi kunan kay punja, suhatun rimanaku itacharirka kuna, kay pika imashina ya kay defensa, seguridad ciudadana y Estado de Derecho, shuti rimanaku imanmi, tauka ayukuna, tandanaku ikuna chayamurka. Shinapash kay pika, kay Fuerzas Armadas, tandanaku itapusha runakuna, shinayati kay Policía Nacional, wanguripi, yanka ayukuna imami chayamushpa kaypi imashina ya kashna yaktapi kasilla kausana manta rimanakurka kuna. Kay hatun yuyarinakui rimanakui imapika ñukunchi llaktapi pakta kawsayta shinallati kamachikunawan yanaparinatami mashkana kanchi nishpamin yuyay paktarirkakuna. Pleno martes kay apunlla imapakmi kay mamayakta tandanaku yukuman tukuy apukuna kayachishka kan kaypimi asuk hatun rimanaku imata iskun pachachawpi tutamanta charinkakuna. Kacharipika kay Código de la Salud kamachi mushuyachina kilka imatamiña ishkayniki rimanakuypi riksinga arininga kunapash. Shinallati gastawan ñakashna kay hatun rimanakuyta katishpaka régimen económico hatun kama mingarishkapi kashna kay hatun Código de Comercio kamachi allichinapa kilka allichishka chaytami riksishpa rimanakunka kuna.
Informe Educación, Shinayati Kai Mingarishka, Pillanka Kapukuna Mami Kai Pachayati, Kashakai Ministerio de Salud, Shinayati IES, Shinayati Kai Estudiantes Universitarios, Hambina Tayachaco, Guambrakuna, Ima Kai Manchayamushpa, Kai Pika, Rimanakukun, Chimbapurakun Kuna. Paikonaka, Kai internos rotativos, Kasnakai Yachaipi Paktana Pakulki Tachayachi Karka Yakta Pushakmanta, Shinapa Chaikulki Imatami, Kastakiyapi Hapinapaka, Ashayachishkakan, Chaita Imashina, Kasna Yaupagman Yochinamanta, Kasnakai Yanapaikuna Chayachinamanta, Mikaipika Rimanakukun Kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Agenda de actividades. Y a continuación, amigos, pasamos revista a la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este martes 7 de mayo. A las 8 de la mañana está convocada la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico. Esta mesa recibe al ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables frente a la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional de fecha 18 de abril del presente año. También avanzarán en el tratamiento del proyecto de ley orgánica para la reactivación económica de la provincia de Esmeralda. Será en el 5º piso, Palacio Legislativo. 8:15, sesión de la Comisión Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia, con el conocimiento y resolución de la propuesta presentada en torno al articulado de la sección segunda referente a los derechos específicos de niñas, niños y adolescentes. Esto en lo relativo a los derechos de protección especial. Será en el 6º piso. 9:30, sesión número 592 del Pleno de la Asamblea Nacional. Como primer punto, el himno nacional de la República del Ecuador. Como segundo punto, conocer y resolver sobre el informe no vinculante respecto de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Código de Comercio. Y finalmente, la discusión o el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud. 15:00, sesión de la Comisión de Fiscalización. Esta mesa analizará y resolverá sobre el contenido de los oficios suscritos por César Espinosa, abogado patrocinador de María Fernanda Espinosa, exministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. También esta comisión recibe a varias autoridades para que informen en el ámbito de sus competencias respecto al proceso de naturalización de Julian Assange y sobre el manejo del conflicto de seguridad en la frontera con Colombia. También reciben a la asambleísta Viviana Bonilla para que informe las acciones que en el ámbito de sus competencias en calidad de asambleísta llevó a cabo en torno al caso Mariela Araceli Rea Fajardo. La Comisión de Fiscalización sesionará a las 15:00 en el Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. Concluye así la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Tengan todos una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.